La Fiebre Amarilla, el podcast del Club Deportivo Estudio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Fiebre Amarilla. Hoy tenemos con nosotros a Germán Gabriel. Es jugador de baloncesto español de origen venezolano. Jugó gran parte de su carrera en España, formando parte de las plantillas de Unicaja, Orense, Girona, Bilbao y Estudiantes, y ganó el Mundial Sub-19 con la selección española. Tras acabar su carrera en el Marinos de Anzoátegui de la Liga Venezolana, comenzó su carrera como entrenador, y actualmente forma parte del staff técnico del Unicaja de Málaga como entrenador asistente. La Fiebre Amarilla, el podcast de tu club, el nuestro, Club Deportivo Estudio. Hola a todos, bienvenidos al podcast Fiebre Amarilla del Club Deportivo Estudio. Hoy tenemos con nosotros a Germán Gabriel. ¿Qué tal, Germán? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, voy a presentar al resto de compañeros del podcast. Chema Martínez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Miguel Orozco. Hola, ¿qué tal a todos? Nacho Novo. Hola, ¿qué tal? Y el rookie Félix de Fontecha, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, Germán, primera pregunta un poquito obligada por la situación. ¿Cómo estás llevando estas semanas que nos han hecho estar mucho tiempo en casa? ¿Has tenido alguna rutina? Bueno, cuéntanos un poco. Bueno, pues la manera más fácil de contároslo es que tengo una niña de 6 años y un niño de 2. Entonces, digamos que no he tenido rutina, excepto, bueno, lo que sí que han ido mandando del colegio y eso, pero la verdad es que pues con mucha fortuna, ¿no? De poder pasar en estas edades tanto tiempo con mis hijos, ¿no? Que a veces hay que mirar la buena de las cosas. Germán, ¿cómo habéis mantenido en contacto con el staff del primer equipo de Unicaja y con los jugadores? Bueno, mira, sobre todo con los jugadores el contacto lo ha mantenido el preparador físico y el fisioterapeuta. Fisioterapeuta porque teníamos algunos lesionados, el preparador físico pues por seguir manteniéndolo. Y el staff técnico, pues bueno, reuniones de un poco de hacer previsiones de cómo íbamos a avanzar, ¿no? O planteando los diferentes escenarios e incluso viendo un poco el proyecto general del club. Germán, y con todo esto que está sucediendo, ¿crees que va a cambiar mucho la sociedad o qué cambios crees que va a haber en la sociedad? Bueno, yo creo que ya son reales, ¿no? Ahora que que ya podemos salir a dar paseo con los niños, resulta bastante impactante, ¿no? Que aquí en España vayas paseando, que te vayas a cruzar con una persona y uno de los dos se cambie completamente de acera, ¿no? Por mantener esa distancia. Al mismo tiempo, el llegar a algún sitio a recoger algo y ver que hay cola, que hay turno, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que se va a mantener durante bastante tiempo. Y si habláramos a nivel baloncestístico, pues es que eso es más complicado todavía a nivel profesional. Pasando a la parte de formación y tu trayectoria, ¿cuál es tu primer recuerdo del baloncesto? ¿De cuando o sea, de pequeño te refieres? Sí, tu primer recuerdo. Sí, bueno, con 8 años ir a Los Guindos, que es la escuela de baloncesto de Unicaja de Málaga, y bueno, a ir allí y entrenar, porque yo tengo un hermano 4 años mayor, que es el que empezó a jugar baloncesto. Entonces, para mí era el acompañarle e ir allí, quedarme botando una bola y viéndolo entrenar a él y después enganchándome con algún equipo a entrenar. Germán, y imagino que te sonará esto de bailarín de claqué, ¿no? Que te lo habrán dicho alguna vez. ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje de esos fundamentos de juego interior? ¿Hay algún entrenador que recuerdes digo, especialmente o no? Sí, bueno, mira, yo a la edad, o sea, si ya avanzamos a lo que es deporte federado, a mí me federaron en categoría infantil y allí, bueno, era bastante desgarbado, era alto, pero con poca coordinación, ¿no? El salto a nivel físico lo doy yo en el primer año cadete,
que me suben con los cadetes de segundo año, Ujú. y a partir de ahí el entrenador que teníamos, que era Paco Alonso, que bueno, que llegó a tener la oportunidad de entrenar en ACB y que ahora ha estado muy involucrado con la fundación de Unicaja. Pues él era un entrenador que visualizaba sobre todo el que no hubiera posiciones en el campo, ¿no? No en el sentido de subir el balón, sino de cuando se jugaba ese juego posicional de medio campo, todos ocupábamos todas posiciones, ¿no? El spacing que todos conocemos, pero llevado a un nivel extremo. Entonces eso fue lo que me empezó a dar una perspectiva de lo que se podía hacer, ¿no? De la manera de ocupar el campo, y a raíz de tener ese desarrollo, ¿no? de psicomotriz en relación a las dimensiones del campo, pues empecé a valorar, cuando llegaba a mi posición natural, que era el poste bajo, empecé a tener más recursos, a tener más movilidad y sobre todo con también trabajo individual. Germán, ahora hablando de los fundamentos del jugador interior y cómo tú empezaste a desarrollarlos, con la evolución que lleva el baloncesto, se está dejando un poco de lado el juego de espaldas al aro. ¿Crees que en la formación se está dejando ese trabajo de juego interior? ¿Crees que es una moda o cómo crees que se puede arreglar esto? Sí, bueno, yo espero que sea una moda, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo contigo de que el pívot de espalda al aro ya quedan muy pocos jugadores. Es verdad que el baloncesto, sobre todo europeo, a nivel físico ha dado un salto abismal, y eso ha llevado a que el campo se quede más pequeño. Entonces lo que necesita es más verticalidad de los jugadores interiores, ¿no? De cara al aro. O sea, el típico bloquea y continúa, ¿no? Más que puedas ofrecerle una posición más dentro del campo, que eso reduce los espacios, ¿no? Para mí, bueno, aquí hay dos cosas. Yo pienso que no puedes dejar ninguna faceta en el desarrollo de un jugador joven, pues porque las normas o las modas, como bien has dicho, cambian, ¿no? Y puede ser que estés 3 años sin trabajar una cosa y que al cuarto año se vuelva a incorporar. El ejemplo más claro es el paso cero, ¿no? Yo en categorías inferiores trabajaba el paso cero y lo llegaba a utilizar en el poste bajo, y después en la Liga ACB decidió retirarlo, ese paso cero, y entonces lo que yo llevaba haciendo 15 años que no eran pasos se convirtieron en pasos. Entonces me tuve que adaptar a eso, y ahora otra vez se vuelve a utilizar ese paso cero, ¿no? Entonces, independientemente de hacia dónde va la moda del baloncesto o las reglas del baloncesto, tienes que trabajar todos los aspectos fundamentales. Germán, tú ahora estás de entrenador ayudante con Luis Casimiro en Unicaja y te quería preguntar qué características debe tener un buen entrenador ayudante. Y luego también te quería hacer otra pregunta, y es qué destacarías de Luis Casimiro como entrenador. Pues mira, a nivel, yo creo que entrenador ayudante es estar siempre a la disposición de lo que el primer entrenador necesite. Yo soy una persona que lo veo tanto dentro como fuera de la pista, ¿no? El que sea algo necesario, ¿no? Ese trabajo de apoyo al entrenador, ¿no? A veces, bueno, pues hay cosas que no pueden mantener ocupado al entrenador tanto dentro como fuera de la pista, ¿no? Entonces yo creo que si tienes la capacidad de poder ayudarle, se debe de ayudar, ¿no? A partir de ahí, un conocimiento extenso de la edición de vídeo, un conocimiento correcto, ¿no? de fundamentos del baloncesto, pero sobre todo intentar comprender la filosofía del entrenador lo más rápido posible para optimizar tu trabajo, ¿no? Y que todos los vídeos o el trabajo de edición de vídeo que se haga, pues esté siempre a la filosofía del entrenador, ¿no? Y la otra pregunta me la tienes que repetir, que no me acuerdo. No, que quiero que nos destacases qué virtudes tiene Luis Casimiro como entrenador. Bueno, la principal es una persona que lleva 30 años en este mundo, ¿no? En esta profesión, sí, al máximo nivel, y yo diría su capacidad de adaptación, ¿no? Es un entrenador que aunque exige y demanda, pero sí es verdad que sobre todo él le gusta que haya un buen ambiente de trabajo, ¿no? Entonces está muy preocupado en el que la gente esté cómoda mientras trabajando dentro del volumen grande que hay de trabajo. Y es un entrenador que se va
actualizando en conceptos, ¿no? No porque lleve 30 años quiere decir que sigue haciendo el mismo baloncesto que hace tantos años, sino aplica cosas que se utilizan de los últimos años, incluso innovaciones que él ha ido viendo de cara a que es un estudioso de este deporte, ¿no? Habiendo sido director técnico de las categorías inferiores de Unicaja, ¿cuál crees que tiene que ser la función de un director técnico para ayudar a su club de la mejor manera posible? Bueno, principalmente entender igual la filosofía del club, ¿no? Hay clubes que sí o sí lo que quieren es poner jugadores jóvenes en el primer equipo, hay otros clubes que lo que quieren es ganar títulos, entonces entender qué es lo que te demanda tu club y a partir de ahí, aplicarlo en el organigrama tan amplio como suele ser las canteras de baloncesto, ¿no? Cuando yo estuve de director técnico éramos 11 equipos, ¿no? De esos 11 equipos había 3 entrenadores por equipo, estamos hablando de 33 entrenadores más entre 12 y 14 fichas, o sea que os podéis imaginar la capacidad de gestión que tienes que tener, ¿no? Claro. Sobre todo mucha reunión, mucha enseñanza a los entrenadores, ¿no? Sobre todo calmarles a la hora de que el entrenador de cantera siempre se siente presionado de que se espera, de que piensa que se espera de él el ganar títulos. Y en realidad yo tuve la suerte de que Unicaja lo que quería era desarrollar al máximo a los jugadores y ver cuáles de ellos podían llegar a jugar como jugadores profesionales. Germán, tuviste una corta experiencia, creo, en la Liga de Desarrollo con el equipo de Memphis. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa experiencia en la Liga de Desarrollo? Bueno, yo cuando me retiro me ofrecen... yo tengo una lesión en mi último año de Venezuela y yo tenía buena relación con Jordi Fernández, que estaba en los Canton Charge, y él, le comento que estaba pensando en dejarlo y él me ofrece el puesto de asistente con él, ¿no? En los Canton Charge. Sí. Lo que pasa es que durante ese verano a él lo acaban fichando en Denver. Uh-huh. Entonces esa opción mía se cae, pero ya se me mete la idea en la cabeza, entonces empiezo a hacer contactos, empiezo a hacer llamadas y eso, y al final los Iowa Energy me ofrecen un puesto de entrenador asistente. Firmo con ellos un contrato de 3 años, subeditado a la tramitación del visado, ¿no? Uh-huh. Y lo que parecía un mero trámite pues se fue complicando en parte, yo creo, por la llegada de Donald Trump al poder y que todos los trámites ahora mismo lo podemos ver, ¿no? La dureza que hay. Sí. Pues aún así, justo coincidieron las fechas, que era cuando él asumía el cargo de poder, y yo creo que todo se complicó bastante, incluso el papeleo americano, ¿no? Que ellos decían que mi experiencia como jugador no valía para un visado como entrenador, ¿no? Entonces, lo que iba a ser una experiencia de 3 años, pues se acabó convirtiendo en una experiencia de 3 meses que fue espectacular. Nos gustaría hacer, Germán, un repaso ahora a tu trayectoria como jugador. Primero, hablando un poco sobre los Juniors de Oro, sobre la selección española, ¿no? Hubo digamos que el núcleo del equipo de los Juniors de Oro realmente estuvo junto desde infantiles, ¿no? ¿Crees que esto fue muy importante o clave para digamos, el éxito en la química como equipo? Sí, yo creo que hay que valorar muchas cosas. No había jugadores comunitarios, ¿no? En los primeros equipos, entonces eso hacía que los clubes se fijaran muchísimo en las canteras, ¿no? Y las apuestas eran grandísimas. No se solía traer a gente de fuera a la cantera. Entonces toda la apuesta era apuesta nacional, ¿no? Eso hizo que la Federación Española hiciera un trabajo espectacular con las concentraciones del siglo XXI en Guadalajara. Y a partir de ahí, pues muchas concentraciones, mucho tiempo juntos, mucho baloncesto, y eso nos fue llevando a desarrollar esa unión y ese conocimiento del baloncesto tan grande que nos llevó a conseguir esos títulos. Germán, en el equipo que ya va a jugar el Mundial a Portugal, prácticamente teníais todos un apodo, ¿no? El tuyo era Yogi. ¿A qué se debía? Bueno, yo siempre he sido muy cercano, ¿no? Mi idea siempre era el de que teníamos que tener una buena dinámica, entonces yo, igual que hay gente que daba la mano, yo siempre daba abrazos cuando nos veíamos y eso, ¿no? Entonces ahí empezaron a decir, con lo grande que yo era, pues empezaron a decir, el abrazo del oso, y Charlie Saint-Diaja un día dijo Yogi, y a partir de ahí se quedó.
Y una vez, bueno, cuando empezasteis el Mundial, ¿cuáles eran vuestras expectativas? ¿Creíais que podíais lograr el oro? ¿Cómo lo veías antes del Mundial? Bueno, yo creo que una de las grandes cosas de esa selección fue que siempre llegábamos sin expectativas, ¿no? Cuando jugamos el campeonato de Mannheim íbamos a divertirnos y al final nos encontramos que estábamos jugando en la final. En el europeo nos pasó exactamente lo mismo. Perdimos el primer partido y bueno, sí que nos pusimos un poco, o nos dimos cuenta de que no estábamos dando nuestro nivel, pero nunca pensamos que podíamos llegar a un oro y en un mundial igual. Yo creo que vivíamos la pureza de chavales jóvenes que no sabían hasta dónde podían llegar, ¿no? Entonces no había presión. ¿Cómo fue ese partido contra Grecia, con algo de polémica por el resultado, que finalmente les elimina y les deja sin poder optar a las medallas? Además teníais una rivalidad enorme con ellos, ¿no? Sí, nosotros habíamos jugado durante muchos años contra ellos, entonces éramos dos de las generaciones más competitivas, junto a nivel europeo, junto con Croacia también. Pero es verdad que Grecia y España eran los que marcaban un poco el camino, ¿no? Hacia dónde iba el baloncesto en aquella generación. Entonces nos habíamos enfrentado muchas veces y había siempre una rivalidad sana. Y en ese momento sabíamos que tenían una selección muy potente porque tenían a Fotsis, tenían a Papadopoulos, a Diamantopoulos, que era un escolta anotador espectacular, que llegó a jugar profesional y todo. Papa Macario, que jugó en el GBC. Entonces, bueno, sabíamos que tenían un equipo suficientemente importante para ganarnos. Y en ese momento, pues igual, no es que nosotros no llegábamos a las cuentas de nada, sino es verdad que nuestro cuerpo técnico sí que tenía un trabajo de banquillo espectacular y ellos reconocieron que podíamos evitarnos el cruce si básicamente no anotábamos 2 tiros libres, un tiro libre, me parece. Y al final, pues estratégicamente lo hicimos y nos salió bien. Los 2 tiros libres los tiraste tú, además, ¿no? Sí, correcto. A mí me hicieron una falta ya cuando quedaba poco. Y entonces ahí Charlie Saint-Jaja me dijo, falla un tiro libre. O falla 2 tiros libres, que no me acuerdo muy bien, la verdad. y nada, bueno, pues en aquella época ya te digo que no tenía ninguna capacidad de pensar nada, sino que te decían falla 2 tiros libres y tirabas a fallar y ya está. Vale, a lo largo de estas semanas hemos tenido a gente que hemos entrevistado que nos habla mucho de que su ídolo es Raúl López. Yo quiero que nos comentes un poco cómo era ese Raúl López Jr. antes de esa lesión tan importante que luego tuvo en el Real Madrid, que le mermó un poco para el resto de su carrera y no le dejó estar al 100%. Era un súper talento, ¿no? Era un placer estar con él, supongo. Sí, yo creo que todos hemos hablado siempre de Juan Carlos Navarro, de Pau Gasol, ¿no? Pero para mí a nivel de talento Raúl López podía estar al nivel de Pau incluso más, ¿no? Yo creo que es uno de los jugadores que no existe o que no va a existir durante mucho tiempo, sobre todo en esa posición. Y bueno, tenía un carácter introvertido, pero tenía un talento y una personalidad propia para liderar un equipo, ¿no? Y sobre todo una obsesión sana por el baloncesto que le llegó a incluso teniendo esas lesiones, poder jugar 19 años, ¿no? ¿Cómo es el día previo a la final contra Estados Unidos? ¿Cuál era el ambiente dentro del equipo? O sea, teníais claro, porque en el torneo de Mannheim les ganáis, creo que por 2 puntos, con una canasta, una bandeja que mete Carlos Cabezas al final del partido. ¿Este partido lo afrontabais de una manera distinta? O sea, ¿les veíais claramente favoritos? No, es que nosotros no analizábamos al rival que teníamos enfrente. Ahora sí que es verdad que el scouting se utiliza mucho, pero en aquella época los entrenadores no hablaban prácticamente del otro equipo. Nos llevaban a ver cómo jugaba el rival, pero ahí se quedaba todo. Entonces, como ya te digo, no esperábamos nada. O sea, nosotros íbamos a jugar una final, sabíamos del potencial de ellos a nivel físico, pero también éramos conscientes de nuestro potencial, cómo iba avanzando, ¿no? Entonces, cuando salimos a la pista, lo único que buscábamos era estar con la máxima intensidad posible. ¿Qué importancia tuvo Charlie Sainz-Jaja en la consecución del campeonato? Pues la máxima, como cada miembro de los que estuvimos ahí. Yo creo que era una persona que nos sabía llevar perfectamente a todos, al grupo, que hacía que esas concentraciones de 30 y 40 días no se hicieran tan largas a nivel
mental y sobre todo muchas veces tenía un carácter de padre, ¿no? Más que de entrenador, que nos ayudaba mucho. Germán, dejando a un lado la etapa de junior, en la selección no debutas en un campeonato hasta 2013, aunque habías tenido alguna participación en torneos preeuropeos o clasificatorios, ¿no? Y ese año, ese Eurobásquet de Eslovenia, no van ni Felipe, ni Pau, ni Navarro, ¿no? Tus compañeros de los juniors. ¿Qué recuerdos tienes de ese campeonato en el que conseguimos un bronce? Mira, fue algo muy curioso porque de los juniors de oro, sí, creo que sí, que yo era el único que iba Sí. a ese, porque estaba José Manuel Calderón, pero él por lesión no pudo ir a ese mundial. Eso es. Y bueno, la verdad es que a mí fue un momento muy especial, porque yo debuté con la selección en el 2001 con 21 años y de repente, pues después no volví a jugar más y de repente te sorprende que con 33 años y ya visualizando el final de tu carrera, que bueno, que te convoquen después de una buena temporada y sobre todo que te convoquen para jugar un Eurobásquet, ¿no? Con gente muy joven comparado conmigo, pero sobre todo, bueno, yo iba con las ganas de poder disfrutarlo al máximo, ¿no? Porque encima a los pocos días de volver iba a tener una hija, entonces sabía que la única manera de separarme de mi familia en ese último momento, de mi mujer en ese momento, era para poder disfrutar al máximo de esa experiencia. Germán, tú cuando en tu etapa de jugador no eras el jugador ni más alto, más atlético ni más rápido, pero durante muchos años competiste al mejor nivel en el baloncesto de élite. ¿Por qué ha triunfado Germán Gabriel? ¿Cuáles crees que han sido las claves para tu carrera? Bueno, lo primero, reconocer, vamos a decir, las carencias que tienen, ¿no? Yo tuve 2 lesiones muy importantes en los tendones de Aquiles a los 17 años y 2 tendinitis crónicas y bueno, por no operarme, por estar en esa etapa de baloncesto de formación y eso, donde estábamos en la selección y eso, pues sí que arrastré esa lesión durante toda mi carrera. Eso me mermó a nivel físico, pues porque era jugar con un margen entre el 7 y el 8 todos los días de dolor, ¿no? Pero bueno, sabía que esa carencia que tenía a nivel físico la podía complementar con otras cosas. Entonces, a nivel desarrollo intelectual, pues intenté conocer lo máximo posible el baloncesto. Trabajaba lo máximo posible y sobre todo era el más crítico conmigo mismo, ¿no? Antes de que un entrenador me pudiera decir que había hecho mal, yo ya lo sabía porque como te he dicho, siempre he sido muy consciente de lo que podía y no podía dar en la pista. Germán, ¿qué significa para ti el Unicaja de Málaga, el club? Que has estado 4 etapas diferentes, ahora trabajando allí. ¿Qué significa para ti? Bueno, pues es como parte de mi familia, ¿no? Yo creo que he pasado por todas las etapas de formación como jugador y prácticamente, bueno, menos la del entrenador jefe, pero he pasado por todas las etapas como persona que trabaja en el club, ¿no? Tanto en la cantera como ahora en el equipo ACB. Entonces, pues eso, son parte de mi familia y es una relación que nos acompañará siempre. Germán, además de Unicaja, muchos aficionados al baloncesto seguro que te recuerdan por todo el tiempo que pasaste en Madrid, ¿no? En el Estudiantes. ¿Qué tiene de especial la familia de Estudiantes? Bueno, en la etapa yo viví una etapa muy buena en Estudiantes en el año 2001-2002, donde bueno, el equipo era puntero, estaba siempre entre los 4 mejores de la liga. Para mí Madrid fue muy especial porque conocí a mi mujer allí en el primer año que fui a jugar. Y era, no solo era el club, sino la propia ciudad, ¿no? Yo creo que liberaba mucho el que se humanizara a los deportistas, ¿no? Cuando vas a una ciudad pequeña sí que es verdad que los deportistas pues son como un evento, ¿no? Para la propia ciudad, pero al mismo tiempo te exige mucho. En cambio en Madrid eras una persona más y pasabas bastante desapercibido. Estudiantes hacían que todo fuera muy fácil, no tenían grandes exigencias, no tenían esa, vamos a decir, dureza a nivel profesional, ¿no? De hablar de contratos, de multas, de sobrepeso, de tal, sino que se llevaba todo desde una formación, desde un ambiente de equipo, ¿no? Y eso ayudaba a que no te estresaras tanto y que por eso la implicación con el club era mucho mayor.
¿Y tienes algún recuerdo especial grabado en la mente de esas 2 etapas de estudiantes? ¿Algo en particular que recuerdes con especial cariño? Bueno, es un poco extraño, ¿no? Ya lo he comentado en alguna otra entrevista. Un recuerdo que traigo no solamente de estudiantes, sino de mi etapa profesional fue el descenso con estudiantes. No porque fuese un recuerdo bonito, pero sí que es verdad que a nivel emocional y físico la implicación fue tan grande que se me quedó grabado ese año en mí, ¿no? Entonces es algo que me acompañará, ¿no? Sé que es un poco extraño que la gente siempre comenta algo así como pues, algo bonito y tal, pero en mi caso fue ese sufrimiento que viví allí y que me demostró los límites a los que yo podía estar. En esas 2 etapas de estudiantes coincidiste también con Rafa Vidaurreta, ¿no? Que además, Sí. aparte de ser un compañero, se convirtió en un gran amigo. ¿Cómo de importante es en el baloncesto profesional que exista este tipo de relaciones, esta química en el vestuario? Bueno, hombre, yo ahí sí que es verdad que bueno, en la etapa de estudiante éramos todos, estábamos todos muy unidos, ¿no? No que hiciéramos vida fuera de ahí, pero cuando entrábamos en el vestuario el trato era pues eso, de casi familia, ¿no? Mi relación con Rafa la puedo catalogar como un hermano, ¿no? Un hermano mayor que he tenido, con las cosas buenas y con las cosas malas que trae esto, pero era espectacular, ¿no? Y aún así, pues la seguimos teniendo y ya te digo que no hay... Bueno, nos llamamos prácticamente todos los días. Es raro el día que no nos llamemos para contarnos cualquier cosa. O sea, a mí es, además de todo lo que me deja el baloncesto a nivel profesional, para mí lo más importante es esto, ¿no? Este tipo de cosas que me deja a nivel personal. Germán, en tu etapa en la Cas Vallu Girona coincidiste con Marc Gasol. ¿Cómo viste la temporada previa a la explosión de Marc como jugador? Cuando yo estuve con él venía de un año bastante duro en el Barcelona, donde no entraba dentro de la plantilla, entonces era un jugador con muchas ganas, pero que se le había tratado mal, ¿no? A nivel de paciencia, a nivel de... Entonces él estaba cansado, ¿no? del baloncesto. Y bueno, yo creo que él todavía no era consciente del potencial que podía tener. Fue al año siguiente al jugar juntos, donde él sí que explota, ¿no? A nivel personal y se convierte en el jugador que es, ¿no? Que no tiene ningún techo y sigue creciendo, ¿no? Entonces, bueno, verlo no tanto en ese primer año que ya daba despuntes de buena calidad, sino al año siguiente el ver cómo ese jugador podía convertirse en lo que se convirtió. Germán, te voy a hacer ahora unas preguntas que son más tipo test, ¿vale? Como Vale. más cortitas. Venga. La primera es si me sabrías decir tu mejor recuerdo en una cancha de baloncesto. Positivo. Venezuela, el ganar el título de liga. Un jugador que durante tu carrera siempre te haya parecido pues, el que más difícil te ha resultado defender o el que más te ha impactado viéndolo jugar. Marcus Heislip. Jugamos juntos, pero es verdad que en cada día los entrenos lo sufría y ver esas condiciones físicas, ya te digo que no las he vuelto a ver. Un ídolo, un jugador que te gustara especialmente cuando eras más pequeño. Bueno, yo me basaba mucho en... tuve la suerte de que los dos jugadores referentes para mí jugué con ellos, que era Juan Orenga y Alfonso Reyes. Y de la NBA era un poco más raro, ¿no? Porque era Chris Webber, Tom Gugliotta, jugadores más de aquella época, ¿no? Shaquille O'Neal. Ahora te voy a decir una frase y la tienes que completar, ¿vale? ¿La sociedad necesita más? Ostras, si me hubieras dicho la sociedad necesita menos, sería más fácil más solidaridad. Y la última es que nos hagas una recomendación musical para los oyentes. Es que, mira, ¿sabes qué pasa? Nunca he sido de música, no me ha gustado para nada la música. Y es verdad que te diría que en el último año me estoy enganchando bastante. Entonces, cualquier, cantautor español, vamos a decir, que indie, ¿no? Vale.
desde Izal hasta... Es que algunos títulos creo que no lo puedo decir por el público al que nos dirigimos, ¿no? Pero sí que es verdad que cualquier compositor español, sobre todo de rock, de pop, es muy agradable escucharlo. Y para terminar, ¿qué consejos le darías a un joven entrenador de baloncesto? Bueno, siempre lo hemos dicho en Unicaja, ¿no? Que no piensen en que entrenar a jugadores jóvenes, o sea, no piensen en su carrera a nivel profesional, o sea, no piensen en el deseo, ¿no? De crecer y de llegar a ser entrenador profesional, sino que piensen en que están formando parte de una de las etapas más importantes de los niños a los que entrena y que les tienes que marcar para bien, ¿no? Yo recuerdo especialmente a mis 3 entrenadores en etapa infantil, cadete y junior, y eran personas que no llegaron nunca a ser entrenadores profesionales, pero bueno, excepto Paco Alonso, pero sí que es verdad que a mí me marcaron a nivel personal. Bueno, Germán, pues esperemos que estos consejos le lleguen a los jóvenes entrenadores del Club Deportivo Estudio. Queremos agradecerte este rato que has pasado con nosotros recordando, pues eso, tu paso como jugador y también pues tu paso ahora como miembro del cuerpo técnico de Unicaja. Desearte salud y a ver si podemos volver pronto todos a disfrutar de lo que más nos gusta, que es el baloncesto. Correcto, perfecto. Muchas gracias a vosotros y espero que lo podamos repetir. Muy bien, gracias. Hasta otra. Venga, adiós. Hasta otra. La respuesta siempre será sí. No hay alternativa. Qué lujazo contar con Germán Gabriel, con experiencia en ACB, en Unicaja, Estudiantes. Un jugador muy importante, sobre todo con un estilo de juego muy definido y unos valores muy claros que le han llevado a triunfar en esta liga. Y recordando su etapa con los Juniors de Oro, que les llevó a ese oro en Lisboa y que tanto recordamos los de esa época. Un entrenador que como jugador marcó la clave de lo que era un buen jugador interior y que bueno, que él también ha aprovechado para defender esa posición que muchas veces ahora el juego la está llevando a despreciar un poco. Ha sido una charla muy, muy buena, muy positiva y nada, esperemos que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que hacen posible que salga este programa adelante y os esperamos en el próximo capítulo de Fiebre Amarilla.